Puedan ingresar unas personas más a esta conferencia. Damos inicio en 5 minutos. Ok. Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, les damos una cordial bienvenida a esta segunda conferencia que tenemos el día de hoy y que hemos organizado en el marco del Mes del Orgullo LGBTI.
A continuación vamos a realizar una pequeña introducción del tema, no sin antes comentarles la dinámica de este espacio. Se van a cerrar los micrófonos para todas las personas que están asistiendo a esta teleconferencia. Al finalizar la exposición de nuestro panelista, tendremos espacio para sus preguntas, comentarios y respuestas por parte de nuestro experto que nos acompaña el día de hoy. Y todas aquellas preguntas que deseen realizarnos, por favor, pónganlo en el chat para que nosotros podamos dar continuidad a esta serie de comentarios que se llegasen a presentar, inquietudes y respuestas directamente por nuestro experto. Como parte de estas acciones que hemos implementado para este mes, pues simplemente continuar y subrayar el hecho de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, entendiendo a la salud como este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad. Al garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos, promovemos la construcción de sociedades prósperas. No obstante, a pesar de todas las acciones y labores en investigación, avances que se han hecho en las últimas décadas en términos de mejora de salud y el bienestar de las personas, todavía existen grandes desigualdades en el acceso a estas estrategias de salud integral que estén realmente basadas en las necesidades de las personas y las comunidades. Nuestra siguiente conferencia justamente amplificará la visión sobre esta promoción de la salud y la temática que compete a las personas LGBTI, visibilizando los principales aspectos de autocuidado y bienestar para todos y todas. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Peñalosa Solano. El doctor Peñalosa, actualmente es médico psiquiatra en los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco con una especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Cuenta con una rotación en Tokio, Japón, en el Instituto Kitahara, espero haberlo pronunciado bien, en rehabilitación neurocognitiva. También cuenta con capacitación en legislación de derechos humanos, así como artículos publicados en revistas indexadas. Así que bienvenido y muchas gracias, Guillermo, por esta participación. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar y más en este tipo de pláticas que son pues sumamente importantes, en especial pues por lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Más que nada por la situación de confinamiento y pues qué más que otra cosa que tomarla en este mes justamente de el orgullo LGBT. Y pues bueno, para dar inicio a esta pequeña conferencia, que lo que tenemos que ver es justamente las estrategias de autocuidado y bienestar, pues primero que nada quisiera empezar con un poquito de historia. ¿Cómo se le pasa a la siguiente diapositiva? Por favor. Ahí está. Entonces, pues rápidamente, como este mes es el mes del orgullo, antes de empezar como en la parte de bienestar, pero que es sumamente importante conocer esta parte de historia para no repetirla en un futuro. En Stonewall, del 28 de junio de 1969, pues se dieron esta supuesta rebelión, ya que la policía estaba detrás de las personas con diferentes orientaciones sexuales, y ellas terminaban encarceladas o en algunos momentos pues totalmente pisoteadas por de sus derechos humanos. Entonces, una de las principales activistas que se llamaba Marsha P. Johnson fue una de las activistas más importantes del colectivo y pertenecía al grupo de las drags. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta este movimiento, ya que gracias a este inicio de marchas, a este inicio de de protestas para poder tener los derechos en la comunidad LGBT,
pues tenemos actualmente un avance muy importante en Latinoamérica, en México, aunque todavía, como bien lo mencionaba previamente, todavía nos falta bastante, ¿no? Para la inclusión. La siguiente, por favor. Entonces, pues básicamente para empezar con el autocuidado. Quiero empezar primero con la definición de autocuidado, ya que es un poco más sencilla y un poco más rápida de definirla, ya que esta se va a referir como a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que va a realizar una persona, familia o grupo para cuidar de su salud. Es importante saber este concepto porque el autocuidado es la base, es lo fundamental para toda la atención de la medicina, porque es lo que nos da la prevención. Y es uno de los rumbos que tenemos que seguir, que bueno, ya se ha estado haciendo mucho más promoción desde hace ya más de 20 años, 30 años, en cuanto a prevención de enfermedades, y si se tiene que hacer un énfasis en la parte del autocuidado, porque sin el autocuidado no vamos a tener esta prevención de las enfermedades, y entonces vamos a desarrollar lo que ahorita pues tenemos muchas complicaciones, desgraciadamente, por la situación de contingencia, como lo que es la diabetes y la hipertensión, por esta parte de no tener una alimentación balanceada o tener una rutina de ejercicio. Pero también el autocuidado no nada más es la parte física, también es importante el realizar ciertas interacciones interpersonales adecuadas. A fin de cuentas, no somos personas que simplemente vivamos pues aisladas de todo el mundo, ¿no? A lo mejor existen ciertos grupos o ciertas personas que sí llegan a realizarlo, pero la gran mayoría de las personas necesitan estas relaciones interpersonales y son sumamente importantes manejarlas para poder tener una buena salud mental y física. Y, por supuesto, para poder tener hasta cierto punto estas relaciones interpersonales, pues muchas veces los pasatiempos para poder compartir experiencias entre estas personas son también algo fundamental en esta parte del autocuidado. Entonces, sí es importante saber que estas prácticas son destrezas, entre comillas, aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo y que se emplean por libre decisión. Nosotros les podemos recomendar que hagan ejercicio, les podemos recomendar que tengan una alimentación balanceada, pero a fin de cuentas, el último usuario son ustedes mismos, ¿no? Son ustedes los responsables de las decisiones que vayan a tomar acerca de su persona como tal. Entonces, es importante saberlo porque, pues, a veces también esas decisiones se tienen que basar con una buena información. Y pues bueno, en estas épocas de redes sociales y de muchísima información que está pues disponible 24 horas, pero a lo mejor que no es de lo más correcta. Por ejemplo, personas que dicen que son galletas hechas de plátano, pero el plátano no es un carbohidrato, cuando eso es falso, ¿no? Por ejemplo. O que se piensa que comer fruta en las mañanas con granola y con miel es algo completamente sano, cuando eso es una bomba de azúcar, ¿no? Es ese tipo de cosas que hay que, digamos, definir muy bien en cuanto al el tipo de información que podamos recibir en este mundo de las redes sociales con tanta bomba de información. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y pues bueno, también aparte, una de las situaciones bien importantes del autocuidado es el reconocimiento de las emociones. Y es muy importante esta situación porque, bueno, en nuestro país, nuestro México, y en general en los países de Latinoamérica, existe algo que es muy imperante y es la cultura machista. Y esta cultura machista, desgraciadamente, lo que nos hace es pensar que a lo mejor los hombres no tenemos o no debemos de expresar ciertas emociones o que son emociones femeninas o que, vaya, les ponemos algún contexto que en realidad eso es completamente distorsionado. Porque todos los seres humanos vamos a tener emociones. Y pues esta cultura machista lo único que va a generar va a ser un estigma. Y este estigma también lo que va a provocar es que no reconozcamos los trastornos mentales y los trastornos mentales se pueden llegar a prevenir. La prevención es a través del reconocimiento de las emociones. Y pues bueno, ¿quién no vio la película de Intensamente, en donde ahí nos dan algunos conceptos o muchos conceptos de cómo son las emociones y cómo trabajan entre sí?
También está esta otra cultura de decir que todo el tiempo hay que ser felices y pues en realidad no, la felicidad tampoco debe ser todo el tiempo. Estamos interactuando constantemente y tenemos muchas emociones a lo largo de nuestra vida. Podemos enojarnos, podemos estar tristes, podemos estar ansiosos o con miedo, podemos tener desagrado o podemos estar con felicidad durante cierto tiempo, pero si estas emociones, si hay una de esas emociones que está imperando durante todo el día, todos los días, más de 2 semanas, entonces hay que hacer un cierto tipo de intervención probablemente, ya sea a través de un profesional de salud mental como un psicólogo o un psiquiatra, porque puede ser la presencia de algún trastorno mental como la depresión o los trastornos de ansiedad, que son bastante comunes en nuestra comunidad mexicana, en nuestro México. Y pues todas estas emociones también se van a representar a través del cuerpo, porque quién sabe cuántas personas de las que están presentes no han tenido dolores de cabeza o no han tenido tensión muscular, y eso es porque a lo mejor están muy tensos en el trabajo, muy ansiosos, o en estas últimas fechas de confinamiento, pues cuántos no hemos pasado por estas fases de estrés y fases de ansiedad, hasta ataques de pánico. Es fundamental que podamos poder identificar estas emociones para poder tratarlas a tiempo, para poder buscar ayuda a tiempo, y el buscar ayuda no significa un símbolo o un signo de debilidad, ¿ok? Y como tal, esa identificación de emociones es una parte fundamental del autocuidado. Si no sabemos identificarnos, no vamos a poder pasar al siguiente paso, ¿ok? Pero muchas veces no nos enseñan por esta justa cultura machista que pues estamos constantemente presenciándola en nuestra vida cotidiana como mexicanos. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es para hablar rápidamente de lo que es el autocuidado, ¿no? Ya sabemos que es las decisiones propias y el reconocimiento de las emociones para no pasar a lo que pudiera ser una enfermedad que se deba de tratar. Ahora tenemos que hablar del bienestar, pero ¿qué es el bienestar? Muchas veces nos están diciendo por todos lados, no, es que el Instituto del Bienestar, es que es lo que se necesita el bienestar en el país, pero ¿qué significa el bienestar? Bueno, hay varias definiciones, en especial, más que nada son definiciones más filosóficas y que se pueden llegar a ir cambiando con la cultura, con lo que se está viviendo. Son, a fin de cuentas, definiciones que se van moviendo a través del tiempo. Y las últimas definiciones del bienestar, pues bueno, significan como un concepto globalizador que va a abarcar los relacionados con la salud y los no relacionados con ellas, como la autonomía y la integridad. Es decir, lo que quiere hacer el concepto de bienestar es que no nada más te sientas bien o estés bien físicamente, sino que también tengas una autonomía como persona, que te puedas desarrollar como a ti se te pueda presentar las situaciones del día a día y que sean de manera íntegra. Este concepto, como les bien mencionaba, puede ser intercambiable con el concepto de calidad de vida, con solo invertir el punto de vista de lo objetivo a lo subjetivo, es decir, lo que uno ve o lo que uno está sintiendo. La siguiente, por favor. Y bueno, la calidad de vida relacionada a la salud va a ser el aspecto de la calidad de vida que se refiere específicamente a la salud de la persona y se usa para designar los resultados concretos de la evaluación clínica y la toma de decisiones terapéuticas. Esta se puede dividir en dos partes, que es la medición del estado funcional, es decir, que también está tu riñón, tu corazón, tus pulmones, bueno, que ahorita es lo más importante en esta contingencia de COVID, de esta parte del funcionamiento de los pulmones, y la otra parte es la investigación psicológica del bienestar y de la salud mental. Muchas veces se pensaba que estas cosas se tienen que estar separadas y en realidad no, el modelo biopsicosocial es algo bien importante que se tiene que tomar para la atención de las personas en general, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que esta parte de calidad de vida no nada más abarca la salud física, sino que esta salud física, ¿ok? Estás teniendo una muy buena salud física, pero en tu salud mental, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu salud mental? La siguiente, por favor.
Y pues bueno, en esta nueva comprensión del funcionamiento, la OMS hace este modelo de clasificación internacional de funcionamiento. Lo que hace se va a basar en dos principios que son importantes para las implicaciones de la conceptuación y la estructuración de los servicios sanitarios. Para esto se hace toda esta conceptualización, porque es muy importante para la toma de decisiones de lo que van a repercutir para los programas o las estrategias que se llevan a cabo a nivel nacional y a nivel gubernamental para mejorar justamente la calidad o el bienestar de las personas. Y esta se basa en dos, que es la universalidad, que es el funcionamiento o discapacidad que son inmanentes a la condición humana y no son comunes a todos completamente. Es decir, el hecho de poder caminar, el hecho de poder hacer mis actividades, de tener dos manos, etc. Y la continuidad, es decir, la ecuación funcionamiento-discapacidad, que es un continuo, persiste a lo largo de toda la vida, ¿ok? De estos dos conceptos se van a desarrollar varias cosas. Y además se tiene como una estructura de tres conceptos fundamentales para el desarrollo de programas. La siguiente, por favor. Entonces, de esta estructura del modelo van a tener tres partes fundamentales que son las funciones corporales y estructurales corporales, que eso es digamos lo más sencillo en la parte de la salud en general, el poder decir, bueno, pues tiene dos piernas, tiene dos brazos, que pueda hacer sus actividades al día a día, lo puede realizar, pero además existe la parte del otro modelo, que es la actividad o la ejecución individual de las tareas. Ok, tienes esas posibilidades físicas, pero ¿qué tanto las puedes realizar? ¿Qué tanto las puedes ejecutar? Y además de esto, la otra parte es la participación, es decir, ¿qué tanto, si ya tienes esto, si ya tienes la actividad y la ejecución, cómo te puedes desenvolver dentro de las situaciones sociales? Y aquí puede haber esta situación en donde, ok, se ve una persona completamente sana, pero de repente tiene tal vez una fobia social. Y esa fobia social le impide realizar sus actividades del día a día, le impide realizar sus presentaciones a través de, no sé, en la escuela, en el trabajo, lo pasan al frente y se pone extremadamente nervioso, ¿no? O simplemente no hace actividades en el deporte porque esta misma fobia social, esta ansiedad, esta parte de la salud mental que no se tiene como muy bien como estructurada o que no hay una muy buena educación de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa participación? Pues no hay una buena participación de esta persona que está pasando por este evento de ansiedad o de fobia social, ¿ok? Entonces, por eso es importante este modelo estructural en donde se ven estas tres partes importantes para la evaluación, ¿sale? La siguiente, por favor. Y pues bueno, otra de las cosas bien importantes para justamente tener un bienestar, y esto también es, perdón por el ruido, pero bueno, a fin de cuentas estamos en esta parte de confinamiento. Dejen que pase un poco. Listo. Bueno, para otra de las situaciones que es importante de la parte del bienestar es que nuestra cognición se mantenga adecuada, pero la cognición va a tener varios dominios y se les llaman dominios cognitivos. Y estos dominios cognitivos son importantes evaluarlos porque pues muchos adultos mayores pueden llegar a tener problemas en algunas áreas de estos dominios cognitivos y es lo que puede desarrollar algún trastorno neurocognitivo como lo que es la enfermedad de tipo Alzheimer o alguna otra como la demencia cognitiva, la demencia mixta o la demencia vascular. Entonces son importantes estos conceptos de cognición porque a través de las actividades de autocuidado uno puede percibir y uno puede desarrollar mayor reserva cognitiva de estas. Estas 6 funciones son importantes y las voy a mencionar, que son la atención, la memoria, el lenguaje,
la función ejecutiva, es decir, la planeación, ¿no? El hecho de cómo poder tomar decisiones, etcétera. La cognición social, que es un concepto en donde habla de la teoría de la mente, el qué piensa la otra persona, el qué siente la otra persona y poder empatizar con esa persona misma, y la habilidad motora que pueda llegar a tener esta persona. Entonces, de ahí se desarrollan también las praxias. Todo esto es fundamental de tenerlo presente, porque si en una de estas falla, puede haber un problema. Muchas veces las personas que fallan en la atención es porque a lo mejor están teniendo un trastorno de ansiedad que les está provocando falta de concentración, y entonces esa falta de concentración va a repercutir en las funciones cognitivas de atención e indirectamente en la memoria. Entonces, si se dan cuenta, es todo un constructo que se va conectando interconectando entre todas, y no se habla de que algo está separado o algo está por allá. No es algo nada más neurobiológico, sino que es algo neurobiopsicosocial, por así llamarlo, ¿sale? La siguiente, por favor. Y pues bueno, esta se ve un poquito pequeña, pero habla lo que es el universo del bienestar, y es básicamente lo que les mencionaba, ¿no? Es un conjunto, es un continuo de interacciones de lo que está pasando dentro y fuera, y se van a definir como varias partes, varios diagramas, varios círculos, en donde en una de ellas está los dominios de salud del bienestar, como lo que son las funciones mentales, las funciones sensoriales, las funciones cardiovasculares, el aprendizaje y la movilidad, pero va a tener interacción con las relaciones interpersonales, la educación, el empleo. Todo esto va a ser así, como si no tenemos unas buenas funciones mentales, si no tenemos unas buenas funciones sensoriales, pues a lo mejor vamos a fallar en el empleo, vamos a fallar en nuestras relaciones interpersonales, ¿sale? Pero además esto va a tener otra interacción con lo que son con las condiciones materiales de la vida, o la autonomía, el autocontrol y el altruismo y la integridad. Todo esto tiene así, es esta interacción constante. Tanto el ambiente tiene una situación importante en nuestra salud, como lo que es nuestras interacciones interpersonales, como lo que es nuestra percepción y nuestra salud física y mental. Ajá, entonces todas estas partes, por eso se encuentran en círculos, se van interactuando, y si una de estas está un poco mal, tal vez la otra va a estar mal, y ahí se encuentra esa interconexión. Por eso se le llama el universo del bienestar. ¿Sale? La siguiente, por favor. Pero bueno, hablando ya, ahorita ya teniendo como estos conceptos rápidos de lo que es bienestar, porque podríamos estar hablando durante horas y horas y horas de esta situación de bienestar y de autocuidado. Tenemos estas poblaciones que son, pues, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y en especial ahorita le estamos tocando el tema porque, pues, se trata de este mes del orgullo. Ya hablamos en la parte de la historia por qué es el mes del orgullo. Y en esta situación, este colectivo, esta comunidad LGBT se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque sufren de discriminación, sufren de abandono, no hay inclusión en muchas sociedades, no hay inclusión en los trabajos, y esto les puede llevar a tener tanto depresión como ansiedad, y en casos graves, pues justamente lo que les puede llevar al suicidio. Estas personas pueden tener hasta 1.5 más riesgo de suicidio que la población heterosexual. Entonces, imagínense la situación en la que se están viviendo constantemente. El hecho de estar en una pelea, pues, constante con pues, esta sociedad en donde no se encuentran con esta sensación de pertenencia, y pues simplemente los están haciendo a un lado, y de eso no se trata. No se trata de que todo sea incluyente. ¿Para qué? Para que también se sientan como parte de esta sociedad, y no los lleve a tener estas decisiones de provocarse algún tipo de daño hasta llegar a la decisión de quitarse la vida. Entonces, es bien importante esta comunidad porque pues muchas veces se ha dejado de lado, y hasta hace algunos años se les negaba la atención. Eso es algo pésimo, porque lo que se está haciendo es atropellar los derechos humanos. Afortunadamente en México se ha avanzado en muchos aspectos en esa parte. Todavía nos falta, no podemos cantar victoria, no se puede decir que ya estamos
con todos los estados con este pensamiento de inclusión. Sin embargo, pues, bueno, esta pelea constante se da a través de las marchas, se da a través de que se encuentran peleando por sus derechos, y lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de la salud es jamás discriminar, la no discriminación y sí a la inclusión. ¿Ok? Eso es bien importante que nos quede bien claro. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y pues bueno, también parte como de esta, quería aprovechar esta parte de saber de qué se trata esta sexualidad. Hay una forma muy sencilla, digamos, de enseñar cómo interpretar o cómo saber sobre la sexualidad. Esta galleta de la sexualidad que, bueno, en inglés sería como una galleta de jengibre, que es de gingerbread. Es un juego de palabras porque entonces el juego de palabras en inglés le pones gender, que es pues justamente de lo que es la orientación sexual, y ya se hace ese juego de palabras y por eso se quedó como la galleta. Y es muy buen esquema, porque ahí te vas dando cuenta en dónde se encuentra o en qué parte se encuentra la parte de la identidad de género, es decir, si es genderqueer, si es hombre, si es mujer, la parte de la expresión de género, si es femenina, andrógina o masculina, de acuerdo a los roles de género tradicionales, si el sexo es biológico, es intersexual, hembro macho, o si la orientación sexual es bisexual, heterosexual, homosexual, entre otras. Es una forma, digamos, sencilla de empezar a educar en cuanto a sexualidad. Por supuesto, es mucho más amplio, no nada más se trata de esto, pero es un primer paso para personas que a lo mejor no conocen esta parte de la sexualidad. Porque muchas veces se piensa que es una decisión, y pues en realidad ya sabemos perfectamente que no lo es. En algún momento también se pensaba que era una enfermedad y tampoco lo es. Entonces, es muy importante que nos mantengamos siempre y constantemente actualizados en estos temas para no caer en malpraxis, ¿ok? Y pues rápidamente, digamos que traté de tomar este tema para dejar justo tiempo para preguntas y respuestas. Creo que esa es la última. La siguiente, por favor. Y claro, nada más faltaba esta parte, que son las estrategias nacionales del bienestar. Como tal, tenemos que hablar a partir de lo que somos Secretaría de Salud, que somos Servicio de Atención Psiquiátrica. Y pues dentro de la Estrategia Nacional para el Bienestar, que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, justamente especifica que la atención se le brindará se brindará con los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano. Una de las principales, pues el combate a la corrupción. La otra es que se van a dignificar los hospitales públicos. Se va a priorizar la prevención de las enfermedades. Por eso es importante mantener muy en claro lo que es el autocuidado, porque sin autocuidado no podemos llegar a pensar de la prevención de las enfermedades. Esta prevención pues se va a hacer a través de campañas de concientización, como justamente lo que se está haciendo en estas videoconferencias, por ejemplo, e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva. Es importante que también se empiece a dar desde edades pequeñas la educación sexual, justo para que para que sepan identificar los abusos sexuales que muchas veces pasan dentro de las familias, y los principales actores son los padres biológicos o los segundos, que son los tíos, ¿no? Son los más frecuentemente involucrados en el abuso sexual en niños. Entonces es importante por eso que se dé la educación en salud sexual en las escuelas. Se emprende con campañas informativas nacionales sobre adicciones, porque es importante saber que, bueno, estando en el país en el que vivimos, muchas personas tienen o conviven en ambientes en donde las adicciones son algo del día a día. Sin embargo, pues, a pesar de toda la información, ellas, pues, a lo mejor van a caer. Y hay que saber cómo tratarlas, hay que saber qué es lo que les está pasando con las adicciones. No llegar al modelo prohibicionista, porque ese no sirve de nada. No, si tú le dices a una persona ya no consuma, no va a servir de nada, sino que
va a seguir consumiendo, hay que saber cómo tratar el consumo, cómo tratar de sacarlo de ese ambiente, cómo tratar de mejorar esa situación social en la que se encuentra. Si se dan cuenta, otra vez hablamos de la parte social, no tanto de la neurobiológica. Y la otra es que se van a impulsar las prácticas deportivas en todas sus modalidades. Otra parte bien importante de lo que es el autocuidado. Sin una actividad física, sin una rutina de ejercicio, va a ser muy difícil que tengamos una buena salud física y también pues relacionada con la salud mental, ¿verdad? Porque sí, se ha comprobado que hacer ejercicio, que hacer ciertas actividades físicas como el yoga, por ejemplo, ayuda mucho a mantener en raya ciertos síntomas, a lo mejor de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí creo que es la última, la siguiente, por favor. Esta fue la última. Sí, entonces, pues bueno, creo que lo di un poco rápido, nada más justo quería dejar el tiempo para las preguntas porque me imagino que va a haber cierta participación y pues tampoco para ahondar tantísimo en el tema, porque el tema de bienestar pues puede ser algo completamente que nos podemos llevar hasta 3 horas, ¿no? Sin más, sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Realmente es un tema sumamente importante y muy didáctico como lo has presentado. Tenemos ya varias preguntas. Ok. Y también vamos a invitar a todas y a todos que si llegasen a tener cualquier comentario, etcétera, lo pueden hacer llegar a través del chat. La primera es, esta pandemia predomina el sentimiento de miedo en mi vida. Toda mi dinámica cambió y ahora ya no puedo ir a fiestas ni tener sexo sin que exista el miedo a contagiarme de COVID. ¿Cómo puedo disminuir este miedo? ¿Será que ya tengo que ir con un especialista? Bueno, hay que saber qué tanto está afectando este miedo, ¿no? Está justamente ahora sí hablamos del reconocimiento de las emociones, ¿no? El autocuidado, qué bueno que está reconociendo esa parte del miedo. Y pues bueno, mucha gente está pasando por miedo. Seguramente ha de haber muchas personas dentro de su círculo en el que se mueve que están pasando por esta misma sintomatología. Yo lo que recomendaría es hablar entre estas personas, porque el hablar hace que se trate de normalizar, no en el hecho de decir esto es completamente normal y ya no pasa nada, no. El hecho de decir que muchas personas están pasando por esta situación y a lo mejor el intercambio de ideas puede ayudar a minorizar estos síntomas. Ahora, si estos síntomas de miedo son extremos, abarcan más de 24 horas, es decir, uno se despierta y está pensando en miedo. Se va a dormir y piensa en el miedo. Y además es días continuos con ese pensamiento. Entonces, ahí sí probablemente lo más recomendable es que busque una atención con algún profesional de la salud, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Porque pues sí puede ser un trastorno a lo mejor de pánico, a lo mejor un trastorno de ansiedad que amerite alguna intervención tanto psicoterapéutica o psicofarmacológica. Hablando de la psicofarmacología, un pequeño rápido, los antidepresivos y muchos psicofármacos no causan dependencia, no causan adicciones, porque ese también es un mito que está rondando en muchas redes sociales y que creen que pues nosotros somos los malos. No, lo único que queremos es justamente tratar de mantener un bienestar, una buena calidad de vida y que pueda regresar a sus actividades del día a día. Entonces, es importante que se empiece también a quitar ese estigma de los psicofármacos, ¿ok? Nada más era como un pequeño anuncio, ¿no? Y pues bueno, ojalá le haya funcionado este pequeño consejo. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo se podría tomar el asunto de sustancias recreativas, drogas y adicciones en los miembros más jóvenes del colectivo LGBT? Bueno, sí es importante saber que dentro de esta misma contingencia, ¿no? Pues tenemos acceso más fácilmente a lo que podría ser el alcohol, porque estamos en casa 24 horas y tenemos pues alcohol constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y de hecho, muy probablemente vamos a ver más y más consultas después de esta contingencia.
sí van a llegar a consumir un poco más, sí es importante mantener un cierto control, pero no se puede cortar de golpe. Eso es así bien importante, porque el cortar de golpe solamente va a generar abstinencia. Y la abstinencia, dependiendo de ciertas sustancias, ¿no? De ciertas sustancias psicoactivas, lo que puede provocar es ya sea delirium, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿no? El delirium tremens, o en algunos casos puede llegar a provocar algunas conductas un poco agresivas. Y pues no se puede llegar a ese punto. En casos muy graves puede generar ciertas situaciones que le puede provocar hasta la muerte por un paro cardíaco. Entonces, cortar de golpe las sustancias no se puede hacer, ¿ok? Eso es bien importante que lo sepan. Lo que se puede hacer es tratar de ir disminuyendo poco a poco el consumo, no prohibírselo, porque la prohibición lo único que va a generar es que quieran buscarlo un poco más o que en su defecto lo hagan de manera oculta, lo hagan de manera por debajo del agua. Y entonces no va a funcionar ninguna estrategia, ¿no? A fin de cuentas lo van a conseguir de cierta manera. Entonces, lo que se tiene que hacer es eso, buscar la forma de ir quitándolo poco a poco, y si hay mucha sintomatología, definitivamente es con nosotros, con los psiquiatras, ¿no? El buscar justamente cómo ayudar a esa sintomatología, ayudar a que no se sienta muy ansioso, ayudar a que no se sienta con este craving, con esta necesidad de estar consumiendo las cosas a través de justamente los psicofármacos, ¿no? Porque ahora sí que el consumo de sustancias es muy complejo, es una cuestión, es interesante en la parte neurocientífica, pero en la parte del tratamiento se necesita un equipo multidisciplinario. No nada más a través de psiquiatras, sino a través de psicólogos que den psicoterapia cognitivo-conductual, esa es una de las más importantes, y terapia de grupo. La terapia de grupo lo que hace es justamente que se identifiquen entre personas y saber qué está pasando entre ellos, ¿no? La otra, pues, que es muy difícil a veces hacer, es salir de esos ambientes en donde están constantemente con el consumo de las sustancias. Pero a veces eso va a ser o difícil o imposible, ¿no? Entonces, son pequeños consejos que ahorita se pueden llegar a tomar. No lo corten de golpe, véanlo muy lentamente, vayan quitándoselo. Y si hay mucha sintomatología, buscar un psiquiatra, ¿sale? Perfecto. Y hay otra que comenta Víctor Villanueva, ¿cómo impactar en la población LGBT para fomentar su autocuidado? Por ejemplo, en lo sexual y en las conductas autodestructivas. Las conductas autodestructivas, ok, lo sexual. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Es justamente mandar la información, ¿no? Y bueno, ustedes que son de Sencida, ¿no? Que tienen mucha información a través de cómo son ciertos programas, por ejemplo, lo que es el programa de PrEP, ¿no? La información a través de cómo cuidarse, cómo cuidar su sexualidad, cómo vivir su sexualidad, porque eso es importante, ¿no? El hecho de decir que hay que vivir la sexualidad, cada quien la vive ahora sí que como quiera, ¿no? Y no podemos interferir en ese aspecto. Solamente se interviene cuando se trata de casos de pedofilia, por ejemplo, que ahí sí, pues eso es un delito, definitivamente. O bueno, en otros casos tan muy específicos como lo que es la zoofilia, pero bueno, esos son muy aparte. La sexualidad como tal la vive cada quien, la vive de acuerdo a su manera de ver, y lo que hay que hacer es nada más informar de lo que sucede cuando existen ciertas prácticas, como por ejemplo el sexo sin protección, ¿no? En donde se puede haber algún tipo de contagio por las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como lo que son, pues, el VPH, ¿no? Como lo que es, puede ser hepatitis C, ¿no? Lo que puede ser, a lo mejor hasta molusco contagioso, ¿no? Etcétera. O sea, vaya, lo que se tiene que hacer es informar, informar, informar. Y nuevamente, eso les va a permitir a la persona, porque estamos hablando del autocuidado y de la decisión de la persona, de decir, ok, yo voy a cuidarme, yo voy a decidir cómo realizar mi sexualidad. Esa es la única manera, lo único que nosotros podemos realmente hacer.
informar a la persona que así lo amerite. Y pues bueno, para poder mantener bien informados, pues por favor sigan las redes sociales de Sencida, en donde pues hay mucha información al respecto, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, va a haber las siguientes conferencias también van a tocarse algunos puntos justamente de algunas de estas preguntas. Entonces, les invitamos a todas las personas para continuar en esta serie de conferencias. Y nos preguntan como un top 10 o 10 consejos rápidos para generar una rutina de bienestar en casa. Una rutina de bienestar. Exacto, como los 10 consejos para aplicarlos a partir de ya en casa. Bueno, vamos a tratar de hacer 10 consejos, vamos a tratar de hacerlo. Pero lo principal es despertarse siempre a una misma hora, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de estar, de repente yo me despierto a la 1 de la mañana, digo a la 1 de la tarde, y luego el otro día me levanto a las 8 de la mañana, y luego al otro día me levanto a las 10 de la mañana, lo único que está provocando a tu cuerpo es estrés. Entonces es lo mejor, lo más recomendable es tratar de levantarse a la misma hora, tal vez con media hora de diferencia, y mantenerse despierto. Porque también la otra es que está sucediendo que de repente nos despertamos y pues hay gente que toma siestas y las siestas pueden llegar a durar hasta 3 horas. Eso no es correcto. Lo mejor es que si van a hacer una siesta, la siesta dure de 20 a 30 minutos máximo. Si no, nuestra higiene, que son, así es como se le conoce, la higiene del sueño, no va a funcionar y al rato vamos a tener problemas de insomnio, problemas de hipersomnia y nuestro estrés metabólico que nos va a provocar ya sea catabolismo o que bajen de peso algunas personas, pierdan masa muscular, o lo contrario, que va a ser el hipometabolismo y eso va a provocar pues que puedan llegar a subir de peso. Pero ahora, se tiene que combinar pues con la rutina de ejercicio. Es muy importante mantener y hacer una actividad física, aunque sea un poco difícil, aunque sea realmente complicado el hecho de estar encerrado y tratar de hacer esa actividad física, se lo tienen que proponer a través de videos de YouTube, Insanity, etcétera. Muchas formas. Traten de hacer una actividad física, no nada más vayan a pensar que se tienen que mantener con la sonrisa todo el tiempo porque tampoco funciona, ¿no? O sea, uno también sufre cuando hace una actividad física, entonces, pues digo, es parte de, ¿no? Porque estamos moviendo el cuerpo, básicamente no estamos hechos para ser sedentarios, entonces hay que agregar esa actividad física y claro, también hay que mantener una dieta balanceada. La dieta balanceada, si no se mantiene, lo único que nos va a provocar es mayor estrés metabólico, mayor ganancia de peso o al contrario, disminución de peso. ¿Y qué creen? Existe una teoría, digo, haciendo también otro pequeño anuncio, de algo que se le llama el microbioma. Y ese microbioma lo único que va a hacer es que nuestra dieta va a tener una repercusión en la salud mental. Imagínense nada más a qué nivel, porque hay receptores de serotonina a nivel intestinal y que ya llegan así como interacciones con el cerebro. Entonces, imagínense toda esa interacción, toda esta parte que somos un ser completo, no nada más somos cerebro, no nada más somos estómago, no nada más somos músculo, no nada más somos, o sea, un objeto, sino que es una cuestión de interacciones constantes, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que les recomiendo de hacer la dieta que sea lo más balanceada posible. No estoy diciendo que se haga dieta y que nada más dejen de comer, ¿no? Sino que pueden comer carbohidratos, pueden comer proteínas, pueden comer vaya, lo que ustedes gusten siempre y cuando estén dentro de las necesidades del cuerpo, ¿ok? Eso es bien importante saberlo. Si vamos a comer 1500 kilocalorías, bueno, yo voy a gastar 1500 kilocalorías, ¿verdad? Eso es como nuestro objetivo. Entonces, eso es bien importante y pues ahora sí que esa situación de estos 3 pasos pues nos van a llevar también a poder identificar nuestras emociones. Hay que gritar, hay que llorar, hay que enojarse. No se guarden esas emociones porque son emociones completamente esperadas de todos los seres humanos, de todas las personas que vivimos. Y si las guardamos, lo único que vamos a hacer es que las vamos a ir llenando y en algún momento vamos a explotar. Entonces,
No estoy diciendo que se haga así como el completo drama, porque esa es la otra, ¿no? El hecho de aventar cosas así, no, tampoco, sino que se pueda llegar, pues, a demostrar que se está pasando por estas situaciones, ese enojo, y saber qué es lo que está pasando, qué pasó con el enojo, ¿no? ¿Por qué de repente nos enojamos? ¿Qué estuvimos pensando en ese momento y qué conducta tuvimos? ¿O por qué no, por qué tuvimos miedo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué conducta tuvimos? ¿Nos encerramos debajo de la cama? Vaya, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estas como son las cosas bien importantes y un pasatiempo. Siempre fundamental, busquen realizar un pasatiempo, ya sea en la comodidad de su soledad o con la interacción con alguien, porque como les mencionaba, no somos personas que simplemente vayamos por la vida sin interactuar con ninguna otra persona, ¿no? A lo mejor existen personas ermitañas que son pues, realmente una en un millón, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí tenemos esas interacciones y queramos o no, tenemos que llegar a tener nuestros pasatiempos para poder intercambiar esas ideas. Y el intercambio de ideas también nos va a ayudar a la cognición. Y esa cognición pues nos va a ayudar pues a mantener una reserva cognitiva para que a lo mejor no nos demenciemos en un futuro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay varios consejos, espero que a lo mejor no llegamos a los 10, pero bueno, eh, tal vez con esta pequeña plática puedan llegar a tener cierta rutina, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué recomienda para fortalecer el yo y el estado de bienestar desde el acompañamiento psicoterapéutico a una persona transexual que está considerando iniciar su proceso de transición y solo cuenta con el apoyo de uno de sus progenitores? Ok. Sí es muy complejo, ¿no? De hecho, pues existen clínicas muy específicas para el tratamiento de esa transición, ¿no? Tal vez, creo que existen protocolos en el Instituto Nacional de Nutrición, aunque pues ahorita recuerden que son hospitales COVID. Entonces, la emergencia, la urgencia de ahorita es la parte del tratamiento de la pandemia. Ujú. Entonces, pueden buscarlo tal vez cuando ya se empiece a normalizar esta situación. Y pues bueno, el hecho de tener a lo mejor un solo apoyo a partir de un solo progenitor, bueno, ahora sí que no podemos forzar a la otra persona, no podemos forzar a ninguna persona a apoyarnos. Podemos nosotros informarlos, tratar de llenarles de información de lo que está sucediendo, de lo que significa todo esto, pero también es importante destacar que las otras personas vivieron en ciertos cambios culturales que tal vez no les permite ver de forma tan sencilla estas transiciones, ¿no? Esta parte del cambio. Entonces, también hay que llegar a como ponernos en esta situación de empatía, de decir, yo ya expliqué, yo ya dije, no lo pude entender, hay que saber qué es lo que estuvo viviendo, qué es lo que le pasó durante pues toda su vida, ¿no? Qué es lo que estuvo realizando y tal vez por eso no llegue a entender esta situación. Forzar el entendimiento de la otra persona va a ser muy desgastante para el que lo está explicando. Entonces, lo mejor es, yo di la información, ya intercambiamos las ideas, no se pudo, bueno, pues hasta ahí puede llegar mi participación, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. Hay otra pregunta. La ansiedad ha estado presente en este confinamiento. Sin embargo, comentarlo con redes de apoyo me ayudó de forma favorable y Ujú. está relacionada con otras. Y es, ¿qué tan frecuente es la ansiedad y qué puedo hacer? ¿Cómo Bueno, resolver una ansiedad que requiere un apoyo adicional? Sería también. pues en realidad, esa pregunta sí es muy, muy importante porque cada vez se va viendo más y más en esta situación de confinamiento. En realidad, pues los mexicanos, ¿no? De acuerdo a las últimas encuestas nacionales de salud mental, hasta cierto punto, 1 de cada 4 mexicanos ha tenido algún trastorno mental.
Y el más frecuente, a lo largo de toda su vida, y el más frecuente ha sido los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad hay un abanico, ¿no? De trastornos de ansiedad, que son las fobias sociales, ¿no? Que son las fobias específicas, que son el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? El trastorno de angustia por agorafobia, ¿no? Entonces, de todos estos, ¿no? Que son muy comunes, si se han dado cuenta, pues muchos mexicanos lo han presentado. Ahora, ¿cuánto tiempo se han tardado en buscar ayuda? Hasta 11 años. 11 años por justamente esta situación de que no reconocen a tiempo las emociones, y esta falta de reconocimiento de emociones, pues lo único que hacen es decir, esto se me va a pasar, no va a pasar nada, no voy a necesitar absolutamente nada, y con el psicólogo es para locos, ir con el psiquiatra es para locos, y eso hay que quitarnos el estigma. Ahora, qué bueno que están haciendo esta pregunta de hasta cuándo, en qué momento vamos a hacer o vamos a tener que buscar ayuda. Como bien les decía, la ansiedad o el miedo son necesarios, son fundamentales para poder reaccionar ante lo que nos está pasando, ¿no? En algún momento, pues, era para reaccionar para la sobrevivencia, ¿no? Es decir, la supervivencia. Es decir, el hecho de voy a correr de este animal que me está tratando de cazar, ¿no? Por ejemplo, o necesito responder en este momento para saber qué acción voy a tomar, porque de eso se trata la ansiedad, ¿no? Para poder responder en el momento. Entonces, si esa ansiedad, si esa preocupación, si ese malestar es algo constante, es algo que se presenta todo el día, por varios días, por muchos días, es decir, una semana, 2 semanas, 3 semanas constantemente presentes, ajá, si a lo mejor dura un día, ok, bueno, pues estuvimos ansiosos un día, no pasa nada. Pero si entonces se vuelve tan constante, ahí sí hay que hacer una intervención, ahí sí hay que decir, ¿saben qué? Creo que sí necesitamos hacer una intervención de salud mental, ya sea a través de la psicoterapia o ya sea a través de un psicofármaco o la combinación de los dos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta, son varias preguntas, lo cual es extraordinario, y agradecemos a todas los que están participando en esta reunión. En el caso del consumo de la sustancia conocida como cristal, ¿qué estrategias se podrían recomendar? Bueno, es exactamente como cualquier otra sustancia, ¿no? O sea, se tiene que saber qué tanto, bueno, primero que nada es saber qué tanto lo ha consumido a lo largo del tiempo. Es decir, si a lo mejor es experimental, probablemente no se hace ninguna intervención, ¿no? Porque es decir, pues cuando la persona nada más lo hizo de manera experimental y no le provocó ciertos síntomas tanto de tolerancia como de abstinencia, ¿no? Sin embargo, si es un consumo constante, es un consumo dañino, ahí sí se tendría que ver qué tantos síntomas le está generando, tanto de abstinencia como de tolerancia, porque muchas veces se necesita más de la sustancia para poder generar el mismo efecto. Y entonces ahí sí se tendrían que hacer, como les mencionaba casi al término de la plática, si se van a quitar sustancias, jamás se quitan de golpe, nunca. Se tienen que quitar de poco a poco. Si a lo mejor están tomando, bueno, el cristal son diferentes formas de consumo. Si estaban consumiendo cierta cantidad en un día, no sé, gramo por gramaje, a lo mejor 2 gramos al día, bueno, el siguiente día o cuando se vuelva a necesitar el consumo, es bajarlo a 1.8, ¿no? Y bajarlo de poco a poco, nunca quitarlo de golpe, porque quitarlo de golpe, les mencionaba, le puede generar abstinencia o le puede generar hasta cierto punto síntomas que pueden provocar pues daños en su salud, en su salud como tal. Entonces, no hagan eso de quitarlo de golpe, y una vez que ya se pueda salir de este confinamiento, pues buscar estos equipos multidisciplinarios de atención de la salud mental, porque, como les mencionaba, es una situación muy compleja que requiere de un equipo multidisciplinario a través de psicólogos, a través de terapia de grupo y, pues bueno, de la intervención del psiquiatra con los psicofármacos adecuados. Muchísimas gracias, y recordarles a nuestra audiencia que vamos a tener una conferencia también específica justo para la parte de la estrategia para la prevención de adicciones. Entonces también
les esperamos en esa reunión. La siguiente pregunta es, ¿qué nos puede decir del protocolo para la atención en salud para la población LGBT y su papel como primer acercamiento en garantizar desde los servicios de salud el bienestar de esta población? ¿Considera que se ha implementado de manera correcta o será que lo hemos vuelto letra muerta? Yo puedo hablar nada más de lo que me corresponde como servicios de atención psiquiátrica, ¿no? Lo que es mis unidades, ¿no? Que son el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es el Samuel Ramírez Moreno, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y los 3 ECOSAMs, que son el Iztapalapa, el Cuauhtémoc y el Zacatenco. Entonces, yo les puedo asegurar que de nuestras unidades se ha realizado toda la atención y la capacitación del personal para la atención no discriminatoria e incluyente de las personas para dar una buena atención a este tipo de personas que pertenecen al colectivo LGBT. Definitivamente, bueno, ahora sí que si hay un psiquiatra que tenga un prejuicio, ¿no? O si hay un psicólogo que tenga algún prejuicio de lo que es la pertenencia al colectivo LGBT, híjole, sí, pongan su denuncia, definitivamente, ¿no? O sea, no puede existir, digo, yo hablo desde lo que es mi psiquiatría y salud mental, ¿no? Aunque lo extiendo a todo lo que es salud, a todo el personal de salud, no debe de existir un prejuicio. Eso es fundamental. O sea, si existe el prejuicio, definitivamente vayan y pongan su queja. No se queden callados. Eso es bien importante que lo hagan, ¿no? Pero hablando yo de mis unidades, les puedo asegurar que se hace de la manera más incluyente, menos discriminatoria posible. Muchas gracias. Y también vamos a tener el lunes 29 una conferencia justamente sobre el protocolo de atención para las personas LGBTI, los retos para su implementación, entonces también les invitamos a participar en dicha conferencia. La siguiente pregunta es, las personas a pesar del confinamiento siguen teniendo prácticas sexuales. ¿Qué están haciendo para que las comunidades LGBTI tengan acceso a condones y lubricantes si dice que se está priorizando la prevención en la 4? Bueno, así que, digo, en todas nuestras, lo que son las unidades, ¿no? Se les ofrece, pues, preservativos, ¿no? Se les ofrece información. En las redes sociales se ofrece información a ustedes como Sencida, se les ofrece información de lo que es el VIH, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas y si en dado caso se tiene una sospecha de que a lo mejor se tuvo un contacto con una persona que tuvo o que sospechan que tiene VIH, pues saber qué protocolo seguir, ¿no? Es decir, el entrar en protocolos con PrEP o entrar en protocolos que son creo que de 2 meses aproximadamente. Pero como les decía, o sea, esa parte ahora sí que no me corresponde al 100%, ¿no? Yo sé la parte de salud mental de servicios de atención psiquiátrica, sin embargo, pues sí estamos enterados de lo que sucede dentro de las redes sociales y más que nada, pues de lo que es Sencida, ¿no? Sencida está muy al pendiente de estas prácticas sexuales que están, pues, a fin de cuentas van a seguir pasando, ¿no? Porque pues, todos los seres humanos vamos a querer seguir teniendo relaciones sexuales, ¿no? Eso va a pasar. Por supuesto, creo que es una extraordinaria pregunta y me gustaría aprovechar la ocasión para reforzar el mensaje. Todas las entidades federativas tienen tanto condones masculinos como femeninos. Es importante, es la primera vez que logramos tener los 2 tipos de preservativos. Se encuentran en las unidades de atención. También tenemos pruebas para VIH y sífilis y tenemos un correo electrónico que es vih-covid-19 por si tuviesen alguna duda, pregunta o necesidad para vinculación a dichos accesos. Con muchísimo gusto, por favor, para ustedes estamos. Entonces, por favor, no duden en contactarnos para que podamos asegurar que inclusive durante la pandemia tengamos acceso a estas medidas básicas de protección. Y
La siguiente pregunta es, ¿por qué la población LGBT la socialización es complicada? ¿La socialización es complicada? Oh, ok. Vaya, ahora sí que no veo como de dónde se habrá sacado esa pregunta, ¿no? Sin embargo, pues hay que saber que pues dentro de nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura machista, nuestra cultura en la que estamos viviendo, pues que también impera mucho de la parte religiosa y que se trata de hasta cierto punto un pecado el estar pertenecer a cierto colectivo LGBT, pues eso es lo único que provoca pues va a ser una desconfianza, ¿no? Desconfianza de tener un acercamiento con las personas, desconfianza de decir plenamente quiénes son o a qué pertenecen. Eso pues va a ser por lo que están viviendo al día a día, aunque sea a lo mejor a través de pláticas indirectas en donde de repente escuchan a ciertas otras personas decir, bueno, es que esta persona pues es homosexual, esta persona es lesbiana y pues eso es solamente pecado y se van a ir al infierno, por ejemplo. Imagínense nada más recibir ese tipo de mensajes constantemente todo el día, todos los días, pues lo único que va a provocar es no tratar de decir las cosas y va a provocar más desconfianza. Y esa desconfianza lo único que va a generar, pues va a ser pocas interacciones sociales. Probablemente vaya por ahí la pregunta, pero bueno, a lo mejor esa es una posible explicación, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podrían proporcionar algún grupo de apoyo o algún psicólogo de ayuda o redes? ¿Alguna opción? Podría decir muchas cosas, pero creo que necesito ayuda tal vez. Entonces, y agradecer también por la conferencia. Entonces, en términos de redes, ¿cómo tener acceso a información adecuada, a redes, a grupos de apoyo? ¿Cuáles serían estas Sí. vías de acceso? Ok, bueno, hablando como nosotros de servicios de atención psiquiátrica y la parte de salud mental, en las redes también de lo que ahorita es la página del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una parte muy específica de salud mental y ya se hizo también un directorio con un primer acercamiento a personas que a lo mejor están pasando por ciertos síntomas de salud mental, ¿no? A través de la línea de la vida, a través de otros teléfonos como lo que puede ser Satel, etcétera, la UNAM, ¿no? Que también está muy puesta para poder participar a través, para la atención, por lo menos de este acercamiento a través de teléfonos. Y pues bueno, en esta red, en esta página se puede encontrar información de los trastornos ahorita muy específicos de lo que son relacionados al COVID. Ahora, si se necesita otro tipo de acercamiento, por ejemplo, seguir las redes sociales de CONAPRED, ¿no? Yo creo que es una de las páginas que tienen mayor sensibilidad en cuanto a los derechos LGBT, o también, pues, la página de Sencilla también es muy buena. Y nosotros también como servicio de atención psiquiátrica luego vamos poniendo ciertas, ¿cómo se llaman? Imágenes, tipografías, ¿no? Infografías, perdónenme, donde pues dan ciertos tips. Una vez que ya se llegó a ese acercamiento y si creen necesario el buscar otro tipo de ayuda, ya sea psicológica o psiquiátrica, lo que pueden hacer, pueden buscar consulta externa en los centros comunitarios de salud mental, que son los ECOSAMS, que había mencionado que es el Zacatenco, el Iztapalapa y el Cuauhtémoc. Yo les sugiero que sea una vez que disminuya esta contingencia, porque pues por la contingencia ahorita nos estamos infectando muchas personas. ¿Sale? Muchas gracias. Y bueno, lo que podemos hacer también nosotros es empezar a difundir todavía más en nuestras redes sociales estos links para que puedan accesarlo más rápido. Y bueno, están justamente en esta página de coronavirus. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿se cuenta con un protocolo para apoyo a padres para comprender y acompañar en el proceso de transición o aceptación de un hijo trans? Yo la verdad es, ahora sí que lo desconozco, ¿no? Desconozco si existe un protocolo de atención para los padres, ¿no? Sería interesante saberlo. Y pues
tal vez en esta parte de transición buscar las clínicas específicas de transición, ¿no? Tal vez la Clínica Condesa, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, son uno de los lugares que pueden tener mayor acercamiento en esta transición, ¿no? También el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene más experiencia en este tipo de situaciones. Entonces, realmente yo desconozco si existe un protocolo como tal, ¿no? O sea, no les puedo llegar a mentir. Muchas gracias. Y bueno, nada más, vamos a tener también una conferencia específica para el tema de niños, niñas, niñas y adolescentes y el apoyo justamente de familia y demás. Entonces también les invitamos a esta conferencia. Lo siguiente es en términos de si no quiere acudir a algún Capacit, si hay algún otro espacio donde pueda conocer mi estado serológico, le solicitaríamos, por favor, es más fácil, puede contactar vía el email y ahí podemos ayudarle a vincular a otro centro donde pudiese tener estas pruebas, para hacerlo ya más específico, porque sería justamente de la zona del país, pero con muchísimo gusto pues estamos para ayudar en esta parte de las cosas. La siguiente pregunta es, ¿Yucatán saben de algún grupo donde pueda acudir a un grupo de apoyo? A lo mejor, no sé si lo sepas de memoria, Guillermo, pero no, si nos puedes después pasar esta información para responder. Yucatán, pues bueno, existen, no como tal grupos de apoyo, ¿no? Eso sí, como tal lo desconozco, pero la parte, pues, de salud mental, psicología, y psiquiatría, pueden ser, pues, los CAPAS, por ejemplo, ¿no? Los centros de atención para las adicciones, que se encuentran en Yucatán, justamente, o los centros integrales de salud mental, ¿no? Son las dos opciones que podrían tener en estos estados. Y justamente hablando de la importancia de las redes y de nuestro apoyo entre todas y todos, Giovanni nos dice que en Yucatán está nace con Gerardo Cabrera. Entonces, bueno, también nos comenta Carla que hay varias redes de psicoterapeutas y sexólogos que se pueden contactar por medio de UNAPRED, cualquier CEMES. Entonces, por favor, hay varias redes en Cancún. También nos comentan que existen los servicios de atención psicológica en Capacit y la organización civil CEDESA. Entonces, pues creo que esto resalta la importancia de mantenernos comunicados, el mantener estas redes para asegurar que vamos fortaleciendo todas estas acciones en términos del bienestar. Y Claro. bueno, sería la última pregunta que tenemos. Fueron bastantes y agradecemos muchísimo la participación del doctor Guillermo Peñalosa Solano por acompañarnos en esta tarde a celebrar con nosotros el mes del orgullo LGBTI. Y agradezco también a todos los asistentes. Les invitamos a que nos acompañen durante este mes en punto de las 17 horas a conmemorar este mes del orgullo LGBTI con este ciclo de conferencias en que vamos a seguir abordando diversos temas de importancia para la salud con un enfoque de derechos centrados en las personas y diversidad sexual. Y el día de mañana nos va a acompañar el doctor José Ramón Grajales, el tema salud mental para una vida plena fuera del closet. Los esperamos. Perfecto. Gracias.